Bienvenidos a la tercera clase de formación ciudadana y cívica. En este momento vamos a ver lo que es los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que van a proteger a la persona humana. Son derechos inherentes a todo el ser humano y sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, religión, color, etnia, lengua o de otra condición. Todos los derechos humanos son aplicables a todas las personas sin discriminación. Para las naciones humanas, los derechos humanos se refieren a las personas dotadas de inteligencia. Por lo tanto, hay un orden y una condición para la satisfacción de las exigencias fundamentales que imponen la vida espiritual y natural a las personas. Existen dos ramas importantes del derecho que refieren a la protección de los derechos humanos. Está el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados. El derecho internacional humanitario se refiere a la protección de las personas en tiempo de guerra, o sea, aquellas que no participan en unas situaciones o que han dejado de participar. El derecho internacional de los refugiados es un conjunto de normas que también protege a las personas que se dirigen de un lugar a otro o de una nación a otra, puesto que las circunstancias son muy peligrosas en su propia nación. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos? Universalidad. Se basa en que todos los derechos humanos deben ser aplicados en todo el mundo. La imprescriptibilidad. La imprescriptibilidad versa en que todos los derechos no tienen fecha de caducidad, es decir, siempre van a estar en el orden del derecho en todo el planeta. La irrenunciabilidad, ellos no pueden renunciar. Las personas humanas no podemos renunciar a nuestros derechos, sino que por el hecho de ser personas humanas tenemos inherente los derechos y la protección a la que nos sujetamos. Inviolabilidad. Nadie debe reducir los derechos de las personas. Siempre son vigentes, sobre todo en el individuo y en el grupo de personas a nivel universal. Efectividad. Ya que no son aspiraciones o formulaciones principistas, se deben respetar irrestrictamente en todo el mundo. Igualdad en derechos. Protegen en la medida de lo posible a todo ser humano, por lo que hay la identidad absoluta de los derechos en todas y cada una de las personas de la tierra. Corresponsabilidad. Todos somos responsables en el desarrollo de los derechos humanos. Trascendencia. ¿Qué quiere decir? Reconocido por la legislación interna de un Estado para que sus ciudadanos sean protegidos, no solamente el día de hoy, sino a lo largo del espacio-tiempo. Características de los derechos humanos. No inmutabilidad. La naturaleza de los derechos humanos no cambia ni varía con el tiempo, siempre van a ser derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, que es el derecho fundamental de las personas. Trascendencia universal, tienen carácter generalizado en todo el mundo, se relacionan con los sujetos, se relacionan al tratamiento de los derechos humanos, de la igualdad ante la ley, en relación al objeto de la protección del patrimonio cultural de las poblaciones, a las garantías que establecen los organismos internos para la protección de los derechos humanos, por ejemplo, las garantías constitucionales. En ese sentido, para el desarrollo de los derechos humanos, a lo largo del tiempo se han ido calificando o identificando los derechos en generaciones. Veamos, los derechos de primera generación se atribuyen a los ciudadanos pertenecientes a un determinado Estado y que se ponen una serie de barreras y exigencias. Se vieron en primer lugar protegidos los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles, tenemos el famoso derecho a la vida, que fue el principal derecho de protección de la primera generación. En sentido estricto, el hambre, la pena de muerte, el aborto se vieron limitados en su práctica con la dación de la generación primera en los derechos humanos. El derecho a la integridad personal, a la integridad psicofísica y moral, derecho a la seguridad personal, nacionalidad, migraciones,
asilo, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional a la migración, por ejemplo. Los derechos políticos que se vieron protegidos con los derechos de primera generación tenemos el derecho a la asociación política, ahí están los partidos políticos, su protección en la democracia en todos los estados del mundo, derecho a la reunión, derecho a acceder a cargos públicos. Todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de reunirnos y tener la posibilidad en la democracia de acceder a un cargo público por elección directa, derecho de sufragio activo y pasivo. El derecho al sufragio en el Perú en la década del 60 recién se dio la posibilidad de que las mujeres puedan tener el derecho a que voten y elegir las autoridades que generación de los derechos humanos de segunda generación, valga la redundancia. Es aquel conjunto de derechos y prestaciones que consisten en especificar aquellas pretensiones en que las personas y los pueblos obtienen prestaciones y servicios. Los derechos económicos, sociales y culturales fueron protegidos por esta segunda generación. Derecho de prestación especifican aquellas pretensiones de las personas y pueblos consistentes en la obtención de prestaciones. Clasificación, el derecho al trabajo, por ejemplo. Se dio la creación de la Organización Internacional del Trabajo para que todos las personas en toda la tierra puedan tener un trabajo digno con ciertas reglas de protección laborales en cuanto a las personas dignas, para evitar, por ejemplo, situaciones de riesgo laborales. Hoy por hoy en el Perú y en el mundo se han puesto muchas reglas para que las personas tengan la suficiente protección y no ocurran peligros o muertes innecesarias en los trabajos de riesgo. Derecho sindical. Cuando se dio este derecho, se protegió a las personas que libremente dentro de los trabajos puedan reunirse para protegerse unos con otros sus derechos laborales y puedan negociar a lo que se le denomina la negociación colectiva con los empleadores para que los derechos se vean potencializados y tengan la posibilidad de gozar de situaciones que los trabajadores tengan a bien para su desarrollo pleno y con ellos sus familias. Derecho a la seguridad social. Este es un derecho que todavía tiene muchas deficiencias. Hoy por hoy, con esto de la pandemia del COVID-19, se ha visto en el Perú, nos hemos dado cuenta que en el Perú hay serias deficiencias en los sistemas de salud. Y por ello el colapso de muchos centros hospitalarios y las personas mueren por falta de atención básica y exclusivamente. Derecho a la alimentación. Hoy por hoy en el Perú también se protege alimentariamente a los niños y a los adolescentes, puesto que existen innumerables padres de familia que solamente procrean a los niños y luego los abandonan a la suerte junto a sus madres. Y esto se ha verificado y el derecho a la alimentación es un derecho humano que requiere protección exclusiva del Estado. Derecho al vestido, a la vivienda digna, a la salud y educación. La educación, hoy por hoy, los países y los estados del primer mundo la protegen mucho y por eso es que han alcanzado un desarrollo en que la persona es el eje fundamental y la educación a ellas es el pilar para el desarrollo de todos los estados. En el Perú todavía estamos en un 3% de aplicación para el Producto Bruto Interno y sobre todo hacer la inversión en educación. Estamos en este medio de desarrollo de clases virtuales porque no podemos acercarnos a las escuelas debido a la pandemia y es una suerte de responsabilidad de las personas poder dotarnos de medios para poder alcanzar al menos un estadio educativo en la medida de lo posible adecuado. Acceso a la ciencia y la tecnología. Estamos haciendo uso en esta clase de la tecnología y de la ciencia que ha podido alcanzar la naturaleza humana hasta el día de hoy. La tercera generación hace referencia a la existencia de los últimos años.
A partir más o menos del año 1980 se está dando la tercera generación de los derechos humanos. ¿Qué derechos protege? Derechos de los pueblos, surge a consecuencia de las circunstancias históricas actuales. El principal derecho es el famoso derecho del uti possidetis. ¿Qué significa esto? El derecho de mantener la posesión de la tierra por los pueblos que la habitan y sobre todo esa capacidad voluntaria de querer pertenecer a uno o a otro estado. Reciben varios nombres: derecho del pueblo, derecho de cooperación, derecho de solidaridad. Tenemos aquí el derecho de autodeterminación de los pueblos, que ya lo había explicado, el derecho al desarrollo, el derecho al ambiente sano, derecho a la paz. Fundamentalmente todos los pueblos nos desarrollamos cuando tenemos paz. Fundamento de los derechos humanos. Básicamente los derechos humanos se fundamentan en lo que es la dignidad de la persona humana. En algún momento les expliqué lo que es la dignidad. La dignidad es el respeto irrestricto a la condición humana de las personas y darnos a las personas mismas lo que nos corresponde como seres humanos. Por lo tanto, todos estamos en la obligación, tanto personas como estados, en proteger a la persona humana como centro del desarrollo de la sociedad. Caracteres de fundamento de los derechos humanos. Fundamento estable y permanente. Siempre van a haber derechos humanos desde que se crearon y se positivizaron, o sea, se hicieron normas jurídicas. Siempre van a existir los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Carácter histórico por su evolución. Desde 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre, se han venido protegiendo, aumentando y universalizando los derechos humanos. Concepto que se va enriqueciendo históricamente a lo largo de la historia. ¿Quiénes son los sujetos activos y titulares de los derechos humanos? Somos nosotros, las personas humanas. El objeto es garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Básicamente, lo que nosotros queremos desarrollar con los derechos humanos es el bien común. Creación de condiciones justas de vida para asegurar la defensa de la dignidad de la persona humana. Y ya sabemos que la dignidad humana es la categoría objetiva del ser humano que reclama ante sí y ante los otros una estima y custodiarla sobre todo. Los derechos humanos han ido desarrollándose a lo largo de la historia. Desde 1789 se han ido programando y ejecutando cada vez más derechos que protegen a cada uno de nosotros a nivel universal. Se inicia en 1948 la universalización con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Instrumentos que se hacen uso para la protección de los derechos humanos a nivel internacional. Primero tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En América Latina, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También tenemos básicamente la Declaración y la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de la Persona y la Convención para la Prevención y Sanción de Delitos de Genocidio. La Convención Americana de 1969 y 1978. Básicamente prevé los derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personal, a las debidas garantías judiciales como en el Perú, las garantías constitucionales, a la libre asociación y reunión, al sufragio activo y la prohibición de la esclavitud y servidumbre. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se reitera a los hombres su capacidad de nacer libres e iguales en sus derechos. La meta de toda asociación política es la conservación de los derechos. Del origen a la soberanía reside esencialmente en la nación y su identificación con la nación y el Estado al que uno vive y al que pertenece. Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Convención Americana sobre los Derechos del Hombre, Pacto de San José, Costa Rica.
que en el Perú nos hemos adscrito gracias a que el artículo 55 de la Constitución Política del Estado lo permite, y hace nuestro, como parte del derecho interno, los tratados a los que en el que el Perú se hace parte. Protocolo adicional a la Convención Americana de los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el famoso Protocolo de San Salvador, y el protocolo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos relativos a la abolición de la pena de muerte. En nuestra Constitución, el artículo 140 habla exclusivamente de la pena de muerte, pero solamente se da en dos casos, en el de traición a la patria y en el de terrorismo, puesto que nosotros estamos adscritos al Pacto de San José de Costa Rica, que versa sobre el respeto a los derechos humanos. No es posible la aplicación en este momento la pena de muerte en el Perú. Además, nadie desde que se ha incorporado este artículo en la Constitución ha sido procesado por ningún motivo a pena de muerte. Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de organización de los Estados americanos creado para promover la observancia y defensa irrestricta de los derechos humanos y sobre todo servir como órgano consultivo de la organización y a todos los estados que se encuentran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.